¿No escucharon hablar de ese loco que encendió un farol en pleno día y corrió al mercado gritando sin cesar: busco a Dios, busco a Dios? Como precisamente estaban allí reunidos muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron enormes carcajadas. Es que se te ha perdido, decía uno. Es que se te ha escondido, gritaba otro. El loco saltó en medio de ellos y los traspasó con su mirada. ¿Que a dónde se ha ido Dios?, exclamó. Yo se lo voy a decir. Lo hemos matado. Ustedes y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos cuando arrancamos a nuestro mundo de nuestro sol? ¿No nos caeremos entonces continuamente? ¿No nos volveremos errantes a través de una nada infinita? ¿No hace cada vez más frío? ¿No viene de continuo la noche y cada vez más noche? ¿No oiremos todavía el ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No nos llegará el olor de la putrefacción divina? Los dioses también se pudran. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podremos consolarnos, asesinos entre asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esta sangre? ¿Qué ritos expiatorios, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este acto demasiado grande para nosotros? ¿No tendremos que volvernos nosotros ahora nuevos dioses? ¿Reconocen este texto? Es Nietzsche, obviamente, uno de los textos más famosos de Nietzsche. Se llama La Gaya Ciencia, el libro, y el texto es el parágrafo 125 que lleva como título El loco o el insensato. Es un texto muy particular porque aparece la idea de la muerte de Dios, una idea que ha hecho de Nietzsche, o lo ha caracterizado, por no decir, lo ha estigmatizado en un lugar bastante particular. Porque después, con la escritura de este texto, se han dicho muchas cosas de Nietzsche. Por ejemplo, que es un ateo, ¿no? Lo han inculpado, diría casi sarcásticamente, de ser él mismo el asesino de Dios, casi parece, ¿no? Por las cosas que se han dicho. Y de ateo realmente no tiene nada este texto, ¿no? Cuando uno lo lee y repasa un poco sus frases. ¿Cómo hemos podido bebernos el mar?, dice. ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? Se lamenta. Este loco al que todo el mundo escucha y se le caga de risa, porque está anunciando lo que nadie quiere ver. Está anunciando un acontecimiento que está discontinuando todos esos lugares seguros que hasta ese momento existían. La llegada de la muerte de Dios nos pone en sobreaviso de que Dios es una metáfora. Y la muerte de Dios es, para Nietzsche, entiendo yo, la posibilidad de repensar nuevas metáforas sobre lo divino. O sea, no sé si el que muere es Dios, sino lo que muere es una visión particular de Dios que tal vez
ya no tiene más asidero o no es más útil, ¿no? No es más útil para cumplir el rol que cumplía tradicionalmente. Recuerden que para Nietzsche la verdad es siempre una cuestión pragmática, ¿no? Recuerdan ese texto de Nietzsche donde dice, define a la verdad como una metáfora que en tanto es útil, funciona como una moneda, pero en tanto deja de ser útil, en vez de servir como una moneda, sigue siendo esa misma moneda, pero sin, digamos, su valor simbólico, queda como un metal. Digo, la diferencia entre ser metal y ser moneda es una cuestión de asignación de sentido. Y la metáfora del Dios bíblico, del Dios del que estamos hablando, puede deflacionarse de tal modo que solo termina siendo un cuentito de hadas, sin efecto, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la metáfora de Dios para que siga sosteniéndose en nuestro día? Ahora, una cosa es que la metáfora tradicional de Dios ya no se sostenga o ya no cumpla con su función, y otra cosa es que desaparezca de manera radical la necesidad de crear metáforas para explicar lo inexplicable. Y una cosa es muy chiquita y la otra es muy grande. Creo que la invocación de Nietzsche va para otro lado. Nos está diciendo, hay algo de la metáfora tradicional de la religión que ya no sirve. Ahora, no por eso abandonamos la idea de que el ser humano quiere, necesita, se exige sobrepasarse a sí mismo y querer saber siempre qué hay más allá del límite. Lo humano es ese límite y por lo tanto al mismo tiempo la necesidad de sobrepasarlo. Cuando una metáfora ya no cumple su propósito, ya no nos conmueve, no nos contiene, no nos enmarca, no nos da sentido, se trata de repensar nuevas metáforas. ¿Hay nuevas metáforas para lo religioso? Podemos decir que con la muerte de la metáfora tradicional de Dios han surgido o están surgiendo nuevas metáforas. El programa de hoy va a estar dedicado a un tema que para nosotros es clave porque hermana a la filosofía con la religión y con el arte, que es el retorno de lo religioso. Un concepto del que se viene hablando hace rato, por un lado en filosofía, pero por otro lado les diría ya de manera mucho más empírica, en ciertas manifestaciones que se van dando comunitarias, por decir así, en la forma en que nos relacionamos socialmente los seres humanos. ¿Hay un retorno de lo religioso? ¿Y qué tipo de retorno es ese retorno? Porque quien piensa que hay un retorno de lo religioso en nuestros tiempos, lo que está pensando es que hubo un momento en que lo religioso estuvo, luego hubo un momento en que lo religioso partió, o lo partieron, se desterró, o lo limpiaron, y que ahora de algún modo lo religioso vuelve. ¿Qué significa que lo religioso vuelva? ¿Vuelve como era antes? ¿O vuelve de otras maneras? Y si vuelve de otras maneras, ¿se puede hablar entonces de un retorno, o un retorno es la vuelta de algo tal como es? ¿Puede algo volver tal como es? ¿Y por qué vuelve lo religioso cuando parece que nuestra cultura occidental se lo había sacado de encima? Pero se lo había sacado de encima, ¿y a partir de qué paradigma se lo sacó de encima? ¿Quién fue el que se sacó de encima a lo religioso? ¿El pensamiento científico? ¿La racionalidad científica? ¿Y no hay detrás de toda esa racionalidad secular algo de lo religioso implícito? ¿Se fue realmente lo religioso o está de algún modo presente de modos que no lo reconocemos, pero actuando, operando, y que ni bien uno hurga un poco en los fundamentos,
entonces lo religioso aparece. El retorno de lo religioso va a ser el tema de lo inactual hoy, viendo sus relaciones con la política, con la economía, con el espectáculo, con el amor, con todo lo que hacemos, con una selección de audios que nos preparó Mariana Collante para hoy. Esto es Demasiado Humano. Gracias por estar ahí.